Hace unos días, el escritor Rafael Gumucio publicaba esto en sus redes sociales. El pesimismo con que los chilenos miran su realidad, esa sensación de que Chile está destruido, arruinado, estafado, no es el síntoma de un problema, se ha convertido en el problema mismo. No es una insatisfacción ante una realidad que podría mejorarse, sino un obstáculo objetivo a cualquier intento de mejora. Es una droga incurable que impide cualquier abordaje más o menos objetivo de la realidad. Gumucio apunta que es la élite, esa que se ha beneficiado por la estabilidad social y económica que Chile ha tenido por 35 años, la que administra ese discurso apocalíptico, que se convierte en un denso malestar donde las pocas mejoras objetivas de la vida pierden sentido como un capital democrático. Se crea así una economía simbólica perfecta. El que viene de abajo gana lugar viendo su origen convertido en tragedia y el que siempre estuvo arriba gana legitimidad moral adaptando esa tragedia como propia. Se trata de un discurso que se nutre vampíricamente de la vida popular, sentencia Gumucio. Es decir, se habla desde otro y por otro que no tiene derecho a la palabra, al que se le quita incluso eso. Y la verdad es que efectivamente vimos a la extrema derecha chilena crecer capitalizando el manejo de ese imaginario sobre el malestar en el primer proceso constitucional. Y hoy vemos cómo se sigue fortaleciendo, dando la impresión de estar convirtiendo esa furia primaria que va a encenderlo todo en alternativa política. Lo hacen acostumbrándonos a mensajes simplificados, provocando una infantilización colectiva que ahonda la brecha que separa a quienes pueden nombrar la realidad y quienes solo pueden consumirla. Obviamente, hay muchas otras dimensiones que explican el fenómeno político del crecimiento de la derecha, pero hay que hablar del control del relato, de los vacíos en el modo de nombrar el mundo, que han dado las condiciones para que seamos uno de los países más asustados sin ser uno de los más peligrosos. Y de cómo ese imaginario entre la verdad y la leyenda se convierte en una amenaza para una cultura democrática de mínimos que genere condiciones para una transformación constante de la vida común. Entonces, tenemos que conversar, levantar espacios formales, informales, académicos y culturales para escuchar y volver a mirar el país que somos. Porque como decía una consigna de los tiempos de la prueba, más allá del miedo está el país que soñamos. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Chile, Verdad y Leyenda. Nona Fernández nació en Santiago de Chile el 23 de junio de 1971. Es actriz de la Pontificia Universidad Católica, también es escritora y guionista. Algunos de sus libros son Mapocho, Avenida 10 de Julio, Huamachuco, Space Invaders, La Dimensión Desconocida, Vallaye. Ha sido galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que premia la excelencia de libros escritos por mujeres en español, y también ha sido candidata al National Book Award en el 2019 por la edición norteamericana de Space Invaders. Y aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Está en inglés Space Invaders? ¿La versión de que iba a ser premiada? Por supuesto, Por si no, no, supuesto, no, si no no, habría sido cómo premiada, se claro, está justifica traducida. esto? Sí, Nona, pues sí. bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Nos costó que vinieras, teníamos Nos muchas ganas, costó, pero pero se se logró logró finalmente. absolutamente. No, feliz, Jaime, estar acá. De verdad. Y además en momentos tan intensos y efervescentes y locos, ¿no? Sí, Mm. tienes toda la razón, estaba medio loco y en ese sentido creo que cabe preguntarse inmediatamente cómo percibes tú esta idea de la batalla cultural que ha impuesto la derecha hoy día y que se ha tomado incluso desde cierto punto de vista hasta la agenda. Sí, yo creo que, mira, es interesante, te estaba escuchando cuando partiste el programa, y es interesante observar, claro, que es una agenda impuesta por la derecha, pero yo creo que todas tenemos cierta responsabilidad también en hacer que esa agenda prospere y desde los medios de comunicación, desde las columnas de opinión que están siempre apuntando al horror, y no solamente en materia de inseguridad, sino que en múltiples materias, ¿no? Connotados y connotadas columnistas de pronto que a mí me dan ganas de decirle, pero mi amor, no, ¿por qué seguimos con la cosa? Sobre todo si usted, entiendo, no está trabajando para la derecha, ¿no? Y eso, claro, creo que no es una responsabilidad única y exclusivamente de la derecha. Yo creo que ese discurso se está tomando a sectores que ya están
están en otros lugares, o creo yo que están en otros lugares, no sé, quizá a veces, quizá a veces los tentáculos de la derecha creo que son más largos de lo que uno creía ver también. Lo estoy pensando ahora contigo, ¿no? Porque a veces, claro, me pasa mucho en los medios que veo a columnistas, a periodistas, que yo digo, no entiendo cómo no hacen, cómo siguen haciendo eco de esto, ¿no? Cómo siguen haciendo fiesta de esto, ¿no? Y propagando el discurso, ¿no? En ese sentido, tú firmaste una carta de apoyo a Jara de artistas, intelectuales, etcétera, etcétera. Exacto, tú también. Sí, sí, efectivamente. Pero en este caso yo te quiero preguntar a ti, No, ¿por por qué la supuesto. firmaste? Cuéntame, A ver, ¿cuál fue la motivación? bueno, porque yo creo que es un momento, yo creo que en este momento donde estamos en jaque, ¿cierto? Donde tenemos una elección tan compleja y tan, seamos honestos, tan difícil de, de ganar en términos de lo que implica la izquierda y la derecha, yo creo que cualquier gesto sirve. Honestamente, yo siento que la firma de cartas en general, no solamente en este ámbito, no son las cosas más útiles, ¿no? Porque seguimos con este ejercicio de hablarnos entre nosotras mismas. Pero entre firmar y no firmar, por supuesto que es mejor firmar. ¿Cómo sabes tú si de pronto alguien, una o dos personas leen una carta con las figuras de la cultura y sienten que también deberían otorgar su voto a quienes nosotras Jara en este caso, ¿no es cierto? Pero voy a ser súper honesta y creo que el tema de las cartas yo Dada. no soy muy dada a las cartas, pero si mis compañeras la levantan con entusiasmo, yo voy con ese entusiasmo y firmo, por Ahora, supuesto. hay una dimensión que comentabas hace un rato que tiene que ver con esta suerte de batalla cultural, que es la dimensión más bien refundacional que se genera a partir de la dictadura. La dictadura establece una instancia refundacional de cómo se estructura la cultura y también la sociedad chilena. Y cuando digo cultura, no me refiero solamente a una dimensión académica, sino que me refiero a una cosa No, lo que más está en la social. calle, digamos, exacto, Exactamente. nuestro hacer. Y ahí tú decías recién algo que me parece muy interesante, que es que a veces quizás nos miramos un poquito el ombligo y no estamos en la búsqueda de nuevas subjetividades que permitan hacer este giro. Llama la atención que gente de sectores Sí, más progresistas o incluso de izquierda exactamente. o centro izquierda hayan tomado Y esa... estén propagando esta visión catastrófica, por supuesto, y no solamente la estén propagando, la estén acentuando, ¿no? Eso a mí me ha inquietado mucho. Yo creo que hay algo interesante en estos tiempos tan complejos y es que proponemos en términos, si está esta visión que tiene a la gente aterrada, que tiene a la gente encerrada en sus casas, que tiene a la gente atemorizada de salir a las 6 de la tarde a la plaza de su barrio, lo vivo yo en mi barrio también, que tiene a la gente llena de jaula y de alarma, cuando podemos decir que puede que esté el tema de la inseguridad más crudo, no vamos a decir que no, pero yo vengo llegando a Colombia, de Medellín, alojé en el centro de Medellín, perdón, eso es peligroso. Acá lo que tenemos acá, por supuesto, no en los ámbitos donde no pensemos en Ñuñoa o Providencia, que es donde estamos grabando este programa, pensemos en otros barrios, por supuesto que hay otros barrios chilenos más complejos, pero nada se acerca al temor de la gente, ¿no? Hay un temor que está por sobre cualquier cosa que esté ocurriendo. Y en relación a eso, yo creo que quienes nos manejamos en los ámbitos de las comunicaciones, en los ámbitos de la cultura, los que tenemos de pronto una columna para redactar, deberíamos proponer un futuro y un presente un poco más acorde a lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que esa es la gran misión, soñar un futuro y inventarlo para caminar hacia allá, no estar constantemente propagando esto que no tiene ningún sentido, que es un contrasentido, ¿no? Y en ese aspecto, Nona, ¿cómo se va construyendo también a partir de esa misma idea desde tu obra? ¿Cómo vas armando? ¿Cómo vas proponiendo quizás un nuevo futuro, una nueva forma? Mira, yo creo que, claro, mi trabajo siempre ha estado de manera casi obsesiva y no tan planeada, voy a ser súper honesta, observando como historias del pasado, ¿no? En virtud de la dictadura, pequeñas historias, grandes historias,
historias de la crónica histórica, historias de la crónica personal, incluso esos archivos que son del corazón, archivos que son de la crónica roja, de todo, ¿no? Han ido surgiendo historias que a veces no han tenido un lugar muy claro en el presente, ¿no? Dándoles un lugar y intentando pensar el presente a partir de esas historias, ¿no? Y a mí algo que me ha dado siempre vuelta es cómo podemos a partir del pasado comprender el presente y imaginar futuro, ¿no? O sea, yo creo que es lo fundamental. Algo, digo, siempre lo digo, es imposible, digo, por ejemplo, para cualquier persona, ni siquiera para una sociedad, pero para cualquier persona, cuando va a un psiquiatra, a un terapeuta, tú te sientas y digas, mira, creo que tengo esto. Y dicen, ya, olvídate lo que tienes, pensemos en qué pasó al comienzo, ¿no? ¿De dónde viene? La mamá, el papá, qué sé yo, la historia familiar. Es imposible entender lo que te está ocurriendo si no entiendes de dónde vienes, ¿cierto? Y es imposible pensar un futuro si no entendís la la casa de puta de la que venís, Sí, ¿no? claro. Perdónenme que lo diga así. Y yo creo que en virtud de lo que nosotros hemos vivido todavía hay mucho que está silenciado, escondido, caricaturizado, criminalizado, y que hay que observar y atender bien, porque venimos de eso. 50 años en la historia de una sociedad, en la historia de la humanidad, imagínate, no es nada, es ayer, es hace un rato. Y nosotros estamos empecinadas en pensar que no tenemos nada que ver con la dictadura todavía. Y desgraciadamente tenemos mucho que ver. Nos levantamos y nos acostamos con rigiéndonos por una constitución que firmó un Claro, dictador, exactamente. parchada, arreglada, Sí, tramitada, pero es un símbolo de legitimidad completa, ¿no? O sea, no hay ninguna democracia seria en ningún país del mundo donde esto se dé y nosotros estamos convencidos de que está bien. Seguimos convencidos de que está bien, ¿no? Y eso por lanzar un solo ejemplo, ¿no? Entonces, claro, siempre estoy hurgando ahí, pero pensando qué podemos sacar de ahí, qué bueno podemos sacar de ahí también para poder lanzar al futuro, ¿no? Y en virtud de eso, claro, pienso en Marciano, que es el último libro, que tengo más propiedad para hablar de él porque tiene que ver con este momento. Y una de las cosas que yo pienso mucho en ese libro, que empecé a pensar en ese libro, es cómo nos podemos organizar. Digo, hubo generaciones que se organizaron, que se enredaron, que tuvieron una red de afecto importantísima, que planificaron, que estaban dispuestas a sacrificar todo en algún momento por un futuro que quizá no iba a ser el de ellos personalmente, y se arriesgaron y lo hicieron. Estoy segura que eso, y ellos mismos están seguros que eso fracasó. La revolución socialista no ocurrió, ni va a ocurrir ya. Pero ¿qué hacemos nosotras ahora? ¿Cómo nos enredamos? ¿Cómo podemos tejer juntas una posibilidad de futuro, no? Hay cosas que sacrificar, sin duda, y no estamos dispuestas a sacrificarlas. No estamos dispuestos ni a ir a una reunión a la semana para poder enredarnos y conversar sobre algo, ¿no? Para poder planificar políticamente algo. Entonces, claro, saco ciertas enseñanzas de eso. Por supuesto que creo que el fusil ya no es algo que se pueda eh, levantar para pensar el futuro, pero sí la capacidad de sacrificio y de enredo comunitario para lanzar algo, ¿no? Algo con propiedad, algo con seguridad. Y pensar un poco más en términos políticos el presente, porque claro, pasa esto que nos está pasando ahora, ¿no? Que se nos vienen discursos, nos contaminan con discursos y no tenemos nada que proponer. No tenemos nada que proponer sobre eso. sin embargo, tú propones muchas cosas, O sea, propones a partir de lo tus intento, textos claro que sí, lo intento. y ahí vuelve un poco esta idea de construir subjetividades. De alguna manera, la derecha en una dictadura de 17 años logra establecer poner, digamos, ahí está quizás lo refundacional, poner otra forma de ver el mundo. Y me hace mucho Evidente. sentido lo que tú estabas Sí, diciendo sí, hace un sí, rato, sí. porque además concuerdo también, que lamentablemente incluso el mundo progresista de manera muy inconsciente también incorporó esa forma de ver el mundo. Absolutamente, También lo claro que sí. incorporamos de alguna Claro que manera. sí, claro que sí. O sea, De- estamos completamente contaminadas, y hay que exactamente, entender que el eso problema es, lo eso tenemos es. adentro, no. Y tú y yo también, Claro, seguramente. Si a absolutamente, mí también me seguro. cuesta hacerme un hueco para ir a conversar, qué sé yo, sobre un proyecto político una o dos veces a la semana. Y además estamos cansadas, vivimos tiempos muy intensos, vivimos una revuelta social, vivimos una pandemia, dos procesos constituyentes, vivimos la intensidad de sacar un gobierno de manera muy parecida porque teníamos pánico de que llegara Kast, ¿no? Y todo eso en menos de 5 años. Entonces, claro, nos pilla ahora esta situación tremendamente cansadas,
agotadas, incluso con esta sensación de fracaso absoluto, de derrota tremenda, como si los procesos históricos duraran, no sé, 5 años, ¿no? Es como que ya no funcionó, ¿no? Pero eso también Lo es parte de esta locura neoliberal, por llamarla de alguna manera, Absolutamente. Nosotras que las queremos un cosas cambio inmediatas. y bastaba una revuelta social que tenía que ocurrir Claro, inmediatamente, claro. como si los procesos sociales fueran así de rápido, ¿no? Como que uno pagara ya, tenía que constitución nueva, ¿no? Y claro, no, pues esto es largo. Yo creo que si algo podemos sacar en limpio de estos años que hemos vivido es que tenemos más claridad del país en el que estamos viviendo, ¿no? Ya entendemos que es un país que, no es que no lo supiéramos, es un país conservador, es un país reaccionario y la gran cantidad de este país es así. Por lo tanto, quienes no pertenecemos a ese sector, tenemos que empezar a entender que tenemos que dialogar, que tenemos que tender puentes, que ya no sirve la polarización, que por muy neutrones que seamos, tenemos que saber dialogar porque no podemos estar en contra del país completo. Si es así de simple, que no podemos romantizar al pueblo, que fue algo que nos pasó mucho en el proceso constituyente, que la gente no está circulando en ese lugar, que no quiere ese paternalismo, que tampoco quiere que los estén retando constantemente, diciéndoles lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, o cómo deben aproximarse a la realidad. O sea, hay un montón de cosas que debemos aprender de lo que vivimos, ¿no? Eh, Porque tenemos que tender puentes, ¿no? Y dejar las retóricas antiguas, dejar las formas antiguas. Eh, Hay mucho que construir, hay mucho que construir si queremos de verdad seducir con lo que pensamos, ¿no? Que por supuesto es mejor. Por supuesto es mejor. Pues absolutamente, eso no se Absolutamente. No discute. se discute, claro. Pero tenemos que aprender a seducir. Yo creo que la izquierda perdió ese norte y se quedó muy anclada en formas, en retórica, en discurso. Incluso uno ve las campañas. Sí, Tú dices, es no, no impresionante eso. podemos seguir. Mi hijo me dice, por favor, con todo el respeto que le tengo a Sol y Lluvia, no pueden seguir ocupando Sol y Lluvia en las campañas. Me dice así, por favor, entiendan que no se puede. Y claro, yo creo que tenemos que aprender a hablar en un circuito más amplio que el de las 3 personas que somos, ¿no? Desde ese punto de vista, quiero retomar un poquito quizás también, o meterme más en el tema de Marciano, porque creo que tú, no solamente en Marciano, ¿ah? En varios de tus textos tú juegas una nueva retórica, juegas una nueva forma de Sí, o sea, es establecer. un intento desesperado. Pero cuéntame un poquito cómo se va desarrollando ese intento, porque creo que es muy interesante, porque justamente estás planteando una forma nueva de observar también, de observar las izquierdas y de entender desde dónde se va constituyendo, porque incluso hoy día no existe esta dimensión de la izquierda casi guerra fría, no sé, son otras las instancias que se están desarrollando. Tiene que ver también con los movimientos feministas, Claro que con la sí, inclusión, claro que sí. con lo que pasa con el medio ambiente, y tú de alguna manera has incorporado esas formas de ver y lo traduces en textos, quizás no necesariamente en temáticas, pero sí en formas de hacer. ¿Cómo fuiste armando Mira, no esa lo tengo muy jugada? claro, pero puedo ensayarlo acá. No, yo creo que a mí Por lo que favor. más me interesa es como relevar ciertas historias que todavía están muy aquí encima, desde el presente y no desde la épica. Eso es algo que a mí me ha interesado harto, ¿no? Desbaratar toda épica posible cuando queremos contar historias del ayer y entrar en la bambalina de esas historias, entrar en las personas que levantaron esas historias o que siguen levantando esas historias, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que siempre nos enseñaron todo desde lo blanco y lo negro, que es un poco como se está moviendo el mundo ahora, ¿no? Mm. Los malvados que son ellos y los héroes que somos nosotros o que nos pertenecen a nosotros. Y el mundo definitivamente no está estructurado entre blanco y negro, entre villanos y héroes, entre ángeles y demonios. El mundo es gente común y corriente, que toma opciones. Gente como tú, gente como yo, gente como todas las que estamos acá. Y que en algún momento, que habitamos todas la zona gris, por lo demás, que somos un poco demonios y un poco ángeles también. Ujú. Y en algún momento tomamos ciertas decisiones, ¿no? Y a mí me interesa mostrar esa parte, ¿no? Esa parte de esa parte humana de los personajes, de los protagonistas de esas historias, ¿no? Entender sus contradicciones, sus paradojas, sus miedos, sus ilusiones, sus sueños, sus entusiasmos, y entender que todo eso es lo mismo que nosotras sentimos. Por lo tanto, que si eso ocurrió en un pasado, estoy pensando en Marciano, ¿no?
¿A nosotros qué nos corresponde ahora? ¿Qué nos corresponde ahora si somos iguales? Somos exactamente iguales, tenemos más historia, incluso corriendo, tenemos más posibilidad de observar, debiésemos tener más crítica, tenemos más herramientas, sin embargo no hacemos nada, Mm. absolutamente nada, ¿no? Pero tú estás haciendo. Tú estás O sea, yo haciendo. lo intento, pero bueno, creo que todos esos intentos que muchas y muchos intentamos hacer, todavía no logramos articular algo. O sea, imagínate que lo que mejor hacemos es escribir una carta y firmarla. Y De probablemente no es lejos la poco, pero claro, pero creo que todavía nosotras tenemos que movilizarnos un poco más. Y movilizarnos no solamente, digo, porque son tiempos complejos, no solamente en nuestros trabajos, en nuestras creatividades, que yo creo que es importante. Como soy una buena lectora y como soy una buena consumidora, voy a decirlo así, de productos culturales, yo sé cuando algo es bueno y cuando algo llega, yo sé, porque yo he sido intervenida por libros, por películas, por obras de teatro y me han abierto la cabeza y Claro. probablemente lo bueno que tengo, lo malo probablemente no, pero lo bueno que tengo se lo debo mucho a las creaciones que han pasado por mí, que me han remecido, que me han hecho ser una mejor persona. Entonces creo en eso, creo en esa llave. Y probablemente, claro, quienes trabajamos con eso, claro, trabajamos haciendo intentos, ¿no? Pero yo creo que vivimos tiempos donde eso ya no basta del todo. Tenemos también que articularnos desde otros lugares, ¿no? Y ahí yo creo que el mundo de la cultura chilena nos movilizamos, nos movilizamos justamente ahora, cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, ¿no? Si no cuesta mover a las colegas, cuesta mover a los colegas, cuesta que tengamos cierto lugares de pensamiento político, cuesta que hagamos de nuestros trabajos, de nuestras instancias, de nuestros escenarios, de nuestras creaciones, un lugar político también. Y eso no se entienda como un lugar de discurso político partidario, que se entienda como un lugar de estar pensando la realidad, de estar pensando y ofreciendo pedazos de realidad, pedazos de ese futuro del que decía necesitamos en soñar, ¿no? Y estamos muy anclados un poco en esta lógica neoliberal del chistecito, de la cosa cortita, rapidita, que no incomode, que no moleste a nadie, eh, y nos hemos perdido un poco en eso, ¿no? Estaba pensando que es que me hace mucho sentido lo que estabas planteando y es muy interesante porque de alguna manera, dado tu quehacer también, te estableces en un mundo más intelectual. Y no quiero que suene como ni pomposo ni nada por el estilo, pero efectivamente está en una dimensión cultural, intelectual, etcétera. Y el otro día escuchaba a Garretón que planteaba una cosa bien interesante respecto a ser un intelectual social, digamos, más bien como público, versus ser un ideólogo. Ah, Y es claro. muy, muy bonito lo que tú estás diciendo, porque efectivamente tú te sitúas no como ideóloga, No, claro. sino que incluso con una visión muy crítica. Y justamente también lo que planteas en Marciano se establece en una dimensión crítica. Sí, sin duda. Es muy Sí, interesante ese proceso, que tiene que ver con esta idea que también mencionabas de los héroes y de cómo yo construyo a los héroes, o si tengo héroes. claro. ¿Cómo has ido logrando también eso? Porque también pasa que de repente, desde nuestros sectores, y probablemente desde todos los sectores, se establece un fanatismo que te enceguece, Sí, 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 por supuesto. que no te permite ver, Sí. y Y yo por creo que el ende no te problema de los permite ser tiempos, ¿no? crítico también. Claro. Bueno, y además los tiempos, uno también Sí, se entra en un vértigo, digamos, que también uno dice, ¿cómo salimos de esto? Y empieza, ¿cómo tú logras? Porque tú logras justamente de alguna manera involucrarte mucho, pero también estar afuera y decir, no, pues esto no está bien, esto no está mal. Y en Marciano tú lo haces, porque además juegas una carta que lo encuentro muy bonito, que es que finalmente tu protagonista habla desde su fantasía, desde su propio también quehacer para defenderse, y tú eso lo muestras. Es sí, bien descarnado desde cierto punto de vista sí, es incluso. bien descarnado lo que hacemos en Marcial. Y digo Sí, hacemos porque también fue un ejercicio con Mauricio, ¿no? ya, Porque el libro, claro, como tú lo dices, y que tiene que ver con esto que estoy hablando, de desbaratar a los héroes, de sacarlos de los pedestales, de entender que así, es que cuando uno en una narración se plantea que no hay un héroe, es lo que yo planteo claro, para la sociedad, digamos, claro, ¿no? En esta obra, en esta novela, no va a haber un héroe, va a haber una persona, ¿no? Claro, y en ese ejercicio, claro, yo desbarato completamente el lugar épico de sí, Mauricio absolutamente. y lo confronto a sí mismo, y a ratos yo no estoy de acuerdo con él y sus acciones, y tenemos conversaciones sobre eso,
Y hay conversaciones donde no nos encontramos, donde yo digo, bueno, lo del secuestro, perdóname, yo no lo voy a entender nunca, y aunque él lo defienda, yo no lo comprendo, ¿no? Y hay lugares donde también yo le voy diciendo cosas y él me dice, sí, en virtud de la actualidad, claro, se debió haber pensado más, qué sé yo. Pero creo que lo interesante es la idea claro, de desbaratar el héroe, ¿no? De entendernos todas y todos como personas comunes y corrientes, ¿no? Que hemos tomado opciones, que nos hemos arriesgado o que nos hemos cagoneado también, Sí, ¿no? claro. Y claro, lo que planteo ahí es lo que intento plantear para todas y todos. Por eso digo que nuestro ejercicio cultural o creativo tiene que estar cargado de lo que nosotras queremos regalar o ofrendar a la realidad, ¿no? Al resto. Es un pedacito. Yo creo mucho en esta idea. Hay una maestra argentina, la Josefina Lundmer, que hablaba mucho de que quienes escribíamos, bueno, ciertas escrituras de las que ella hablaba, eran fábricas de realidad. O sea que en el fondo, quienes trabajamos, y esto lo puedo abrir más allá de la literatura, de la creación en general, tú estás recogiendo trozos de realidad, ¿cierto? La vuelves a reciclar y la vuelves a ofrecer a la plaza pública como con un intento de ofrendar un pedacito nuevo de realidad, que quizá alguien lea y le haga sentido y empiece a circular en ese lugar también y lo empiece a formar, lo empiece a articular como parte de su propio pensamiento, como nos pasa a todas y todos cuando leemos algo que nos sacude, ¿no? Uno dice, wow, aquí hay algo que está interesante y uno empieza a pensar en ese lugar o desde ese lugar, ¿no? Yo creo que los libros y la creación hacen eso, pero voy a volver a lo que decía antes, pero siento que nos falta creativamente y culturalmente, digo, a todo el sector, no, por supuesto que hay excepciones y no quiero no quiero criticar a mis colegas, pero nos falta un poquitito de eso, ¿no? Plantear en nuestros escritos algo que pueda dar un intento de pensar un futuro, ¿no? No reproducir historias, no generar historias que nos dejen en el mismo lugar de comodidad en el que estamos siempre, ¿no? Yo creo que las historias y las creaciones están ahí para sacudir, para incomodar, para mostrarnos algo, ¿no? Para abrirnos ventanas, para proyectar un futuro, aunque nos equivoquemos en ese futuro, ¿no? Pero intentar algo. Y eso yo he hecho en falta, ¿no? Absolutamente, pero insisto en que creo que tú juegas mucho esa carta, o sea, eres muy coherente con esa forma de pensar a la hora de ponerte y posicionarte como creadora. Ahora, ¿qué pasa también con cierta masificación de eso? Porque, por ejemplo, no puedo dejar de pensar, probablemente a partir de mi pega, en cómo los medios juegan en contra y tienen una masificación tremenda. Incluso los medios y los metamedios, las redes Claro, sociales, claro que sí. juegan una carta que finalmente el esfuerzo que pueden hacer ciertas personas para construir otro futuro, para establecer otras miradas, para desarrollar otras realidades, eh, terminan siendo apagadas por ciertas cosas. A mí me llama mucho la atención lo que está pasando hoy día, por ejemplo, Sí, con los sí. medios de comunicación tradicionales y también con los metamedios que se supone que son los que han llevado la batuta en este Pero minuto. yo me pregunto, porque esta es una reflexión que he estado haciendo, porque claro, uno está completamente asustada, ¿no? Pero siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido así. Claro, ahora están las redes, ¿no? Pero los medios de comunicación en general, desde que yo tengo uso de conciencia, pienso en la dictadura, pienso en la transición, pienso en esta democracia que tenemos, los medios siempre, o sea, siempre de alguna u otra manera la contracultura es la que está ofreciendo algo ¿Es que cierto? intenta mirar más allá, ¿no? Sí, Y no tienes tiene toda la razón ahí. espacios, no tiene lugar, no está en el lugar que a nosotros nos gustaría que estuviera. Y pareciera que ese es el ejercicio siempre. Yo creo que yo me sentiría muy extraña si tuviera la portada del Mercurio hablando sobre las cosas que hablo, ¿no? Evidentemente que sería extraño. Y yo creo que siempre, de alguna u otra manera, el lugar voy a hacer cara raja, perdónenme, de la buena escritura siempre está en contra del poder, ¿no? Y si no, Sí. creo que no lo entiendo, incluso a veces cariñosamente, ¿no? A veces agresivamente, pero siempre está ahí observando lo que nadie observa. Y las instituciones siempre van más lejos, ¿no? De alguna manera es Más lento, perdón. establecerse, pero es interesante eso, ¿no? Porque de alguna manera entonces es establecerse en la periferia.
constantemente, de alguna Claro. forma, ¿no? O sea, sí. Digo, no son elecciones. No, Es así. pero termina finalmente Sí, sí, sí. desarrollándose como una elección. Claro, O claro sea, que sí. termina uno diciendo, ok, este es el espacio que me acomoda, que me representa. Yo creo que cuando uno le representa, ahí está el acomode. No es que sea cómodo necesariamente, incluso puede ser hasta incómodo, pero al ser representativo funcionas en esa lógica. Y yo estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo, pero es raro cuando en definitiva esa marginalidad, esa periferia, no permite establecer entonces los cambios que uno requiere también. No, claro, pero yo creo que y yo siempre lo estoy mirando desde la autocrítica, ¿ah? ¿Ya? No, pero yo creo que en ese ejercicio tampoco nos podemos acomodar en la periferia. Ya, ¿Se perfecto. entiende? O sea, siempre tenemos, porque y sobre todo en este momento, yo creo que siempre tenemos que estar disputando los espacios. O Ya. sea, sería raro que yo estuviera en la portada del Mercurio, claro que, pero si viniera el Mercurio y me dice, Nona, ¿tú querís la portada para hablar de tu libro? Por supuesto que yo la voy a querer. Por supuesto que la voy a querer. Eso ¿Me es entendí? muy importante lo que tú estás diciendo, Porque hay fíjate. que disputar los espacios. O sea, Ajá. siempre, nunca estamos en los espacios. Si los ofrecen, si uno los va ganando de alguna u otra manera, hay que estar en esos espacios, ¿no? Y yo creo que hay que estar siempre dando esa pelea. Siempre dando esa pelea, porque y eso alguna vez la Diamela me lo dijo, porque en alguna oportunidad yo rechacé una Una entrevista en un medio portada. así, le dije, Diana, es que no puedo porque mis libros tienen que ver con todo lo que este diario representa en contra. No, no importa, me dijo, o sea, tú tienes que tú tienes que pensar los lugares estratégicamente esto es una estrategia, y ahí uno tiene que estar en disputa siempre. Cuando me lo dijo, que ella siempre me dice cosas que me hacen sacudir la cabeza, lo comprendí. Claro, y en ese sentido, claro, cada uno de los pasos que uno va dando con sus creaciones tiene que pensarlo estratégicamente, sin duda que sí. Y evidente, el lugar de una es la periferia, pero lo que tú tienes que hacer es intentar ir más allá, intentar ir más allá, intentar ir más allá, claro. Es que es muy interesante lo que planteas y lo que en definitiva te plantea Diamela. Me imagino que estamos hablando de Diamela el TIC, Sí, el por TIC, supuesto, perdón. sí. Sí, Porque en lo concreto, el ganar también esos espacios, estar en esos espacios permite cambiar un poco el foco y justamente establecer otras miradas. Es como lo que tú decías cuando tú decías, he visto películas, he visto obras de teatro, he escuchado música, leído libros que me explotan la cabeza. exacto. Bueno, a veces el estar en esos espacios permite Permite, claro. que ese mundo más popero también se explote la cabeza y diga, Sí, oye, esto no lo había visto. claro, o un discurso que tú normalmente no estás acostumbrada a escuchar porque sabes que los medios, o sea, la gente no necesariamente sabe que los medios están siempre en el mismo lugar, pero de pronto aparecen voces disidentes y pueden entrar a pensar de otra manera, ¿no? O uno puede abrir esa ventanita o encender esa llamita, ¿no? Esa chispita. Y yo creo que, claro, eso es lo que nos corresponde también. Por eso siento que una cosa es el trabajo creativo y otra cosa es cómo uno va moviendo y instalando ese trabajo creativo de manera tal que pueda también servir, porque no sirve de nada que yo escriba un gran poema súper contestatario y interesante y no salga del fanzine que va a recorrer mi barrio. O sea, claro, está lindo, está bien, y es un trabajo periférico, pero no, la pega es más. Si lo que tenemos que hacer siempre es estar intentando ese diálogo, porque creo que es lo que nos toca, establecer, seducir, abrir el diálogo de verdad. O sea, ojalá yo pudiera convencer a una señora facha, y sentarme a conversar con la señora facha tranquilamente, tomarnos un tecito y dialogar. Y yo estoy segura que también yo voy a poder aprender de ella, ¿no? Pero encontrarnos en ese lugar, encontrarnos en algún lugar, porque creo que lo que nos estamos necesitando es justamente eso, espacios de encuentro, o por lo menos de intento de encuentro. No creo que nadie esté intentando esos puentes, nos cuestan mucho. Porque pasa esto que tú decías de la Polarización, polarización. claro, claro. Y en ese sentido, vuelvo quizás al inicio de la conversación. ¿Se establece una batalla cultural? Por supuesto que es una batalla cultural y es una disputa, siempre estamos en disputa, siempre, siempre, siempre ha sido así. O sea, desde que yo me dediqué y dije quiero ser actriz, quiero ser escritora, todo es una gran disputa, todo es una gran pelea, que es un problema, claro, pero hay que tomarlo con estrategia, no hay que hacerlo con estrategia, no hay que hacerlo a tontas y a locas, no hay que hacerlo, no hay que ser un... A ver, yo creo que la madurez me ha dado a mí esa posibilidad de ir pensando los pasos que tú das. O sea, por ejemplo, voy a ser súper honesta. Yo estoy escribiendo un libro sobre Mauricio Hernández Norambuena,
un ex o a un frentista, ¿no? El hombre que atentó contra Pinochet, un hombre que se fue a la guerrilla colombiana. O sea, es un tema complicadísimo y incomodísimo. Yo podría haberlo publicado en mi editorial independiente. Por supuesto que lo podría haber hecho. Pero no, pues yo quiero estar en Random House. Quiero que esa novela la tenga el Imperio y que la Claro. publique el Imperio, porque va a tener mejor salida, porque va a estar mejor colocada y porque ese es un discurso que me interesa que traspase más. En mi editorial independiente se va a quedar en un circuito, ¿no? Y esto que me perdone Alquimia, que los amo y las amo, pero es otra llegada. Random tiene otra llegada. Y eso a mí me parecía interesante porque había un discurso que yo quiero que se airee lo más posible, ¿no? Y esas son las jugadas que uno empieza a hacer de a poco, porque si las tengo ahí voy a poder ir a librerías en Vitacura, en el barrio Alto, a conversar con la señora sobre el libro. Y conversamos sobre el libro. Y las señoras se enteran de Mauricio Hernández Norambuena y conversamos de Mauricio Hernández Norambuena. Eso es interesantísimo para mí, para mí. No sé si les voy a cambiar el voto, pero Pero por lo menos la pero integras en... exactamente, pero logro hacer que no parezca que estos discursos o estas historias son del otro lado del país, del lado de los malos, ¿no? Como han insistido en colocarlas, ¿no? Estaría mucho rato conversando contigo, se nos acaba el tiempo. Vamos a ver si lo que sí quiero invitarte, y a ustedes también, por supuesto, es a ver si es que nos abren un poco la cabeza, porque tenemos música acá. Ah, qué Sí, entretenido. cerremos con música, porque vamos a compartir parte del proyecto de Disco Duyen con Patricia Báez en la voz y Claudio Jara en el piano. Patricia es estudiante de tercer año de interpretación musical en nuestra universidad y Claudio es profesor de nuestra casa de estudios. Juntos presentan 3 canciones originales: Sin Bordes, Samba y Balseando. Sí, aló, sí. Bueno, un gusto. Nosotros somos Duyen, Claudio Jara, Patricia Báez quien habla. Y bueno, nuestra primera canción es una composición de Claudio. Esto se llama Sin Bordes. Es una canción que invita a muchos a meditar. Es una canción que fue como inspirada, bueno, en un paisaje que le envié a mi profe de la Patagonia Austral chilena, de donde yo vengo, Chile Chico, del lago General Carrera, y bueno, ahí nació. Un río sin voz espera la brisa, sin prisa anda el sol, sin ruido duerme la piel, sin peso siente la tierra obscura, guarda el silencio del tiempo, el viento invisible teje ecos entre hojas. La noche perpleja calla el paso, sin huella queda el fuego, sin luz arde el sueño, sin tiempo vive el agua dormida, refleja memorias suaves, el bosque susurra los secretos encantados, todo gira sin centro fijo, nada empuja, voy descubriendo y todo vibra
Muchísimas gracias. Bueno, para continuar, la próxima canción que se viene es Samba, Samba para mi libertad. Es una canción que escribí yo, donde hablo un poco de todo lo que tuve que pasar. Lo escribí en unos momentos súper difíciles, una canción muy íntima, pero bueno, espero que les guste y muchas gracias. Samba, tú que escuchas mi cantar, tú que sabes la verdad, soy la muerte fugaz. Mi vida fácil no ha sido la verdad. De niña tuve que luchar y hoy te vengo a afrontar. Nace desde el fuego el corazón, rompe desde el suelo este dolor. Líbrame de este pesar, Samba, yo ya no quiero más llorar. Se escucha ardiente esta pena, me quema el alma y me condena. Ay, silencio cruelmente y tortura. Déjenme en paz, yo no puedo más. Libérame, libérame de este pesar. Muchísimas gracias. Y bueno, para terminar, nuestra última, composición del gran Claudio Jara, esto es Valseando. Yo soy el que canta y quiebra su voz, el que ama la luna y teme al reloj. Un paso hacia el cielo, dos pasos para atrás. Respiro verdad que sé que no está. Mi sombra es un mapa que nadie leyó, mi alma una puerta y que nunca cerró. Soy hijo del día
que elige no ver más y bebo del agua que me hace caer. Balseando el no, siempre absurdo, sigo en pie, con sueños intactos, ruinas también, un eco que gira sin piel, mi alma elegante, mi ego muy casual, sí, aunque me desvele, siempre insisto en pensar. Siempre insisto en pensar, río y vuelvo a empezar. Me he visto de sombra para no brillar. Le hablo al silencio, ay, que no va a escuchar. Persigo un secreto que no quiere arder. Abrazo al abismo sin saber perder. Sembré mi promesa en tierra sin flor y vi como el tiempo, ay, la volvió vapor. He sido camino que nadie ha marcado y voz en el viento que nadie nombró. Balseando el no, siempre absurdo, sigo en pie, con sueños intactos, ruinas también, un eco que gira sin piel, mi alma elegante, mi ego muy casual, sí, aunque me desvele, siempre insisto en pensar. Siempre insisto en pensar, río y vuelvo a empezar, balseando el tiempo, vuelvo a empezar, balseando el tiempo, insisto en pensar, no. Muchísimas gracias.